Bueno, bueno, dale, gracias. Yo no sé si podré compartir pantalla. Ahí voy, ¿eh? Dale. Yo más que nada por mí, porque el PowerPoint a veces ayuda un poco a recordar y así tampoco me ven siempre mi cara fea. Bueno, mientras tanto, gracias por permitirme otra vez estar con ustedes después de una jornada larga por ahí, un poco de cansancio, un poco de gripe en mi caso y bueno, varias cosas, pero bueno, siempre es bueno terminar todos juntos así como se los ve ahí, eh, meditando, aprendiendo también de la palabra de Dios. Y en este caso un desafío, ¿no? Que arranquemos a ver el libro de Filipenses, una carta muy hermosa, con muchas enseñanzas. Desde ya, como se dice, voy abriendo el paraguas y voy diciendo, ¿me escuchan, no? Sí. Bueno, usted hágame señas, cualquier cosa. Eh, Voy abriendo el paraguas, como se dice. Como saben, el libro de Filipenses es muy rico, hay muchas cosas para hacer, para decir, mejor dicho. Entonces, vamos a hacer un pantallazo general en poco tiempo de estos 4 capítulos que son increíbles. La verdad que justo ayer, no, antes de ayer estaba viendo la película de Apóstol Pablo que creo que está en Netflix o en alguna plataforma de estas, que se las recomiendo que la vean. Si quieren, después les busco el link y se las paso, que narra más o menos la historia de la carta de los filipenses y algunas otras cartas más del apóstol Pablo, que es muy buena, muy linda. Así que bueno, dicho todo esto, ¿se puede compartir esto o no? Debería dejarte, Sergio, A si ver, probamos. yo le doy a presentación. Ah, acá me hizo lío, porque estoy conectado a otra pantalla. ¿Qué están viendo ahí? Yo no estoy viendo nada, a ver. No, ahí vemos lo de antes, digamos. Cada uno, cada camarita. Ah, ok, qué raro. ¿Cómo comparto, Raquel, acá? A ver, ayúdame. ¿Cómo A es? ver. ¿Eh? Sí, ya me dio acceso. ¿Cómo era para acá? Desde Zoom. No, en share. Share screen, ahí está. Settings. Share screen. ¿Encontraste? No. Sí, full, Compartir pantalla. full mode. A ver. Ahí estoy. Ahí estoy. ¿Sale algo ahí? No, nada. No, todavía no, ¿eh? ¿Qué es lo que estás compartiendo? No, esta, la uno. Sergio, perdóname, si me lo mandás por Decime. WhatsApp, lo podemos pasar nosotros, me dice Cari Ah, Fede. dale. Dale. Sí, 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 sí. Buena idea. Buena idea. Ahí no sé si lo van a poder abrir o no. Ahí está. Ahí estamos grabando. Entonces, bueno. Nada, como les decía al principio, Filipenses es una carta muy rica, que se pueden sacar un montón de cosas, que es un libro que se han sacado muchos libros de estudio, muchos temas para hablar, eh, escrito por nuestro querido apóstol Pablo. Y bueno, para entrar un poco en el tema ya y hablar un poco acerca de Filipenses, de esta ciudad que 42 años antes de Cristo se le da el nombre de Filipo porque ahí hubo una batalla romana eh, donde Augusto gana una batalla romana y se le otorga esta ciudad con no más de 60.000 habitantes a Filipo. ¿Sí? De ahí viene su nombre, Filipo, era su gobernador. Una ciudad romana ubicada casi en el centro de la provincia de Macedonia, en aquella época
lo que sería hoy Grecia, ¿está bien? Para situarnos un poco lo que hoy sería Grecia. Ahí estaba esta ciudad. Ah, ahí lo está compartiendo, perfecto. Genial. Espera que se me agrandó a mí todo acá. Ahí está, perfecto. Yo me lo voy siguiendo acá. Hay una placa que dice contexto histórico. Y, y bueno, nada, como decía, romana, puros romanos, y había dos clases sociales muy marcadas. La clase social romana, hablamos de romanos retirados, generales, soldados, con dinero, con plata, y después había una clase muy pobre, media pobre. En ese contexto llega el apóstol Pablo a predicar el mensaje de salvación, a predicar de Cristo, y obviamente fue rechazado, ¿sí? Fue castigado, fue torturado y fue expulsado al poco tiempo. Estoy haciéndola muy rápido, porque es para hablar mucho sobre esto, pero bueno, aparentemente el apóstol Pablo algo logró en esa ciudad, porque 10 años después él escribe esta carta, los Filipenses. Algunos dicen que fueron dos cartas, por eso lo vamos a ver después, pero en algunos momentos como que la historia o la carta toma diferentes direcciones. Está hablando de un tema y salta a otro rápidamente. Eso se debe porque algunos dicen, los que saben dicen, que se unieron dos cartas y se hizo una, que es la carta de Filipenses. Eh, Esta carta es enviada por el tan conocido Epafrodito, un joven, ¿sí? que tal vez había estado de chico cuando Pablo visitó Filipenses, o Filipo, mejor dicho, y 10 años después de eso se le envía una carta enviada por Epafrodito a la cárcel. Pablo escribe casi 62 años después de Cristo a si hacemos una cuenta rápida, unos 20 años después de haber estado ahí, en esa ciudad. Escribe desde Roma, algunos dicen que fue desde Roma, otros dicen que fue de Efeso. Recordemos que Pablo estuvo preso en varias cárceles a lo largo de su vida por predicar justamente el Evangelio, el mensaje de Jesús. Entonces estuvo preso, fue castigado y bueno, obviamente fue sacrificado por todo esto. Eso es más o menos un contexto histórico para meternos en lo que es la carta a los filipenses, la estructura de la carta también, muy rápido. Vamos a verla, me olvidé de poner el cronómetro. Iba a poner el cronómetro y me olvidé. Con todas estas idas y vueltas del PowerPoint. Bueno, ahí seguramente tienen la placa. La carta comienza con un saludo. Después Pablo informa a los cristianos de Filipo sobre el progreso del Evangelio. Recordemos que Pablo está preso, no tiene mucha idea del progreso del Evangelio, del mensaje de Jesús como enviado de Dios como Salvador. Entonces Pablo va a hacer una narrativa desde lo que él vive adentro de la cárcel. Después sigue la carta, enseguida hace una serie de exhortaciones a los lectores. Las exhortaciones son necesarias porque en estas dos clases sociales que habíamos hablado estaba la romana y estaba la no romana, y se decía que si vos querías pertenecer a la clase alta de esta ciudad, tenías que hacerlo de dos formas: o de nacer dentro de una familia romana, o hacer favores, trabajos, o mismo con dinero, pagar tu estatus social y así ascender de categoría. Entonces hubo gente que ingresó en la iglesia, que, paréntesis, la iglesia de Filipo fue la primera iglesia en Europa, cierro paréntesis. Entró gente en la iglesia diciendo que se podía alcanzar la bendición de Dios de la misma manera, haciendo favores, arreglando con plata y eh, políticas o, mejor dicho, manejos que tenían los mismos romanos por su cultura. Seguimos, después cambia la carta otra vez y hay una sección dedicada a Pablo, Timoteo y Epafrodito, que eran sus amigos. Después sigue otra vez con más exhortaciones, y finalmente Pablo cierra con un agradecimiento
a la iglesia de Filipo por la ayuda económica recibida. Siempre Pablo, como lo vamos a ver más adelante también, eh, y como lo dicen algunos versículos, él trabajaba por su sustento, él hacía cosas por su sustento y no pedía sustento abiertamente, pero todo parece indicar o nos da la seguridad que la iglesia de Filipo lo sustentaba económicamente a Pablo. Es más, Epafrodito le lleva una ofrenda a Pablo mientras estaba en la cárcel y Epafrodito vuelve a Filipo con la carta que Pablo había escrito. Seguimos. El mensaje de la carta. El mensaje de la carta, 3 palabras. Gratitud, amor, confianza. Es un resumen. Gratitud, amor y confianza. Es la gratitud a Dios principalmente y también a los filipenses por sus oraciones, por su interés, por su cuidado económico y por su preocupación. Lo mismo, amor para con sus amigos en aquel lugar y confianza, confianza de que la obra de Cristo seguía a pesar de todo lo que pasaba. Y también él transmite confianza a la iglesia al hablarles de que se mantengan firmes en su fe, que continúen adelante con la obra, y esto también lo vamos a ver en diferentes versículos. Nos metemos entonces, carta a los Filipenses capítulo 1, 4 puntos claves, y como les dije, vamos a ir sin meternos mucho en cada detalle, porque cada versículo es para hacer un mensaje, esa es la realidad. 4 puntos clave que yo me pude anotar y que me gustaron a mí. Cada uno puede leer esta carta, este primer capítulo maravilloso, y puede sacar sus propias conclusiones. Les aconsejo que lo hagan, les animo a que lo hagan. Es una carta muy cortita, son 4 capítulos nada más, pero que es hermosa para que podamos compartir con nosotros y tal vez sacar nuestras propias enseñanzas. Entonces, 4 puntos claves en esta noche para meditar un poquito en esto. En primer lugar, el primer punto que yo me noté es la alegría en la comunión cristiana. Pablo habla acerca de una alegría en la comunión cristiana. Y tengan en cuenta el lugar donde estaba escribiendo Pablo esta carta. Pablo estaba preso, y algunos de han estado, yo no tuve iba a decir la suerte, pero no tuve la bendición de estar ahí, pero algunos amigos que estuvieron ahí en el lugar donde estuvo preso Pablo, y mismo en las películas y documentales que vemos, sabemos que no era un lugar muy agradable eh, eh, en estas condiciones, pero él hablaba con alegría, y se nota en la carta. Hablaba con gozo, con alegría, con palabras de agradecimiento, y eso es algo que siempre tenemos que recordar. A pesar de todo lo que Pablo estaba viviendo en el momento de escribir la carta, él, de su boca salía, como dijimos al principio en el resumen del libro, salía agradecimiento, salía amor y salía confianza en lo que estaba pasando. Primer punto, la alegría en la comunión cristiana. Dice el capítulo 1 del 3 al 5, doy gracias a Dios, ustedes me pueden seguir ahí en sus Biblias o ahí en el PowerPoint, que me acuerdo de vosotros, dice, siempre en todas mis oraciones, rogando con gozo, lo que hablábamos recién, por todos vosotros, por vuestra comunión en el Evangelio desde el primer día hasta ahora. Siempre Pablo se regocijaba en la comunión, la alegría que le daba la comunión cristiana. Y es como Pablo inicia la carta. Pablo inicia la carta hablando y expresando su agradecimiento. Doy gracias a Dios. Y en estos versículos nos enseña, ¿no?, la importancia de la comunidad cristiana, la importancia de verlos ahí a ustedes juntos, lo mismo con mi iglesia, lo mismo con el grupo de hermanos que estemos sirviendo, la comunión cristiana, el apoyo mutuo que hay entre los creyentes en nuestra iglesia, nuestro cuerpo, donde nosotros nos congregamos, donde nosotros nos apoyamos cuando tenemos problemas, cuando tenemos miedos, cuando tenemos alegrías también. Pero Pablo resalta esto. En el versículo 4 dice, siempre en todas mis oraciones, rogando con gozo por todos vosotros. Y lo que decía al principio, ¿no? A pesar de los momentos que estaba pasando, él oraba por ellos. Y dice, con gozo,
se acordaba de ellos y lo hacía con alegría. Alguien escribió: la verdadera alegría en la vida cristiana proviene de nuestra conexión con otros hermanos y hermanas en Cristo. Y es muy cierto, ¿no? La verdadera alegría proviene de una conexión con hermanos y hermanas en Cristo. Cuando vos vas a la iglesia, cuando te juntás en un Zoom a escuchar a alguien, a compartir, o tenés una llamada telefónica, o te mandan un mensaje alentador por WhatsApp, ese chispazo de alegría, ese chispazo de energía que te da cada hermano al decirte: estoy orando por vos, estamos con vos en un problema difícil, o compartiendo una alegría, como decía antes, es lo que nos da ese gozo, y es la alegría que nos da la comunión cristiana. Un versículo solo, Salmo 133:1 dice: mirad cuán bueno y cuán delicioso es, lo sabemos de memoria, habitar los hermanos juntos en armonía. Un mensaje que usamos un montón de veces en nuestras iglesias, ¿no? Pero cuánto de verdad tiene, cuán delicioso es, bueno y delicioso, dice, es habitar hermanos juntos en armonía. Entonces, en primer lugar y primer punto, Pablo arranca la carta de esta manera, expresando la alegría que hay en la comunión, a pesar de que él estaba a 10.000 kilómetros de distancia y preso en una cueva. Él hablaba de esto. Segundo punto, Pablo habla de la confianza en la obra. Recordad que estamos haciendo 4 puntos del capítulo 1. Después van a venir más. Segundo punto del capítulo 1, la confianza en la obra de Dios. Y esto es fabuloso, confianza en la obra de Dios. El versículo 6 dice: estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Fíjate cuánta fe tenía Pablo, ¿no? A mí me gustaría tener, hay días que me gustaría tener un poquito de la fe que tenía Pablo. Cuánta fe y cuánta fuerza tenía Pablo en sus palabras y cuando escribía. Que él decía esto: estoy persuadido, estoy totalmente seguro, estoy totalmente convencido y nadie me lo saca del corazón y de la cabeza, que el que comenzó en vosotros la buena obra la va a perfeccionar hasta el día de Jesucristo. Pablo está convencido de esto y no se lo saca a nadie, que Dios va a continuar esa obra perfeccionadora que hace a través del Espíritu Santo en nosotros y que nos va día a día haciendo un poquito mejor. Alguien decía: día a día pareciéndonos un poquito más a Cristo, ¿no? Todos sabemos que vamos a alcanzar esa perfección cuando estemos con Él en el cielo, reinando por la eternidad y alabándole por la eternidad. Pero tener esa fe, esa esperanza, esa confianza como Pablo tenía, que nadie se la sacaba, de que de la forma que Dios empezó con su plan maravilloso en nosotros, Dios lo va a terminar. Este versículo nos recuerda, yo me anoté acá, nuestra salvación y transformación espiritual. No depende esto únicamente de nuestros esfuerzos, sino también depende de la obra del Espíritu Santo en nosotros. Día a día, estando en comunicación con Cristo, estando en comunicación permanente con la iglesia, con los hermanos, creciendo como grupo, creciendo como personas. Y esto va a hacer que la obra en nosotros, la obra de Dios en nosotros, crezca día a día. Avanzo, el Salmo 138:8 dice: Jehová, también muy conocido, Jehová cumplirá su propósito en mí. Jehová cumplirá su propósito en mí. Tu misericordia, oh Jehová, es para siempre. No desampares la obra de tus manos. Avanzamos. Podríamos estar hablando un montón de tiempo de esto. El punto número 3. Entonces vimos el punto número 1, la alegría en la comunión cristiana. Cuán bueno es la comunión cristiana, juntarnos entre nosotros, enfrentar los problemas y compartir la alegría. En segundo lugar, la confianza en la obra de Dios, tener esta fe que tenía Pablo, que no se la movía a nadie, de que la obra de Dios iba a continuar, pase lo que pase, tanto en el mundo como en nuestra vida. Tercero, la importancia de la unidad y el testimonio. La importancia de la unidad y el testimonio. Y el versículo 27 dice: solamente
que os comportéis como es digno del Evangelio de Cristo. Y acá hablamos, cuando hablábamos del resumen de la carta, cuando decía exhortaciones, ¿no? Es esta partecita. Para que, o sea que vaya a veros, o que esté ausente, oiga de vosotros que estéis firmes en un mismo espíritu, combatiendo unánimes por la fe del Evangelio. Es maravilloso esto de Pablo también, porque Pablo, encima que estaba preso y que estaba a punto de ser asesinado, por así decirlo, él tenía la intención de ir a verlos, y es buenísimo. Y le dice, porque aunque yo vaya a verlos, o aunque esté ausente, tengo que escuchar de ustedes que están combatiendo, firmes en un mismo espíritu, todos juntos, unánimes por la fe del Evangelio. Y si hacemos un rewind para atrás, rebobinamos para atrás, qué increíble cómo se arman las palabras de Pablo, ¿no? Primero hablando de la alegría de la comunión, después hablando de la confianza de la obra, lo que tenemos que hacer, y ahora los anima a que estén combatiendo unánimes en el Evangelio, juntos, firmes en un mismo espíritu. Vivir de una manera digna del Evangelio de Cristo. Esto es la exhortación que Pablo hace. Vivir de una manera digna el Evangelio de Cristo. Y eso es lo que muchos de los cristianos hacemos día a día, ¿no? Tratamos de vivir de una manera digna. A veces nos sale, a veces no, a veces estamos ahí a medio camino. Pero ¿qué es vivir de una manera digna? Reflejar a Cristo en nuestras vidas diariamente. Nuestra nuestra conducta diaria, lo cual fortalece nuestro testimonio hacia los demás, en lo que hacemos, en cómo nos desenvolvemos en nuestro ambiente laboral y un montón de cosas que siempre hablamos. Pero Pablo exhorta a que estemos firmes en un mismo espíritu, combatiendo unánimes por el Evangelio, por la fe del Evangelio. Alguien dijo, al vivir de acuerdo a los principios del Evangelio, mostramos al mundo la realidad transformadora del amor de Cristo. Lo leo de nuevo. Al vivir de acuerdo a los principios del Evangelio, mostramos al mundo la realidad transformadora del amor de Cristo. En otras palabras, somos un espejo del amor de Cristo. Somos somos lo que Dios quiere decir al mundo, lo dice a través de nosotros, ¿no? Como que refleja, como que nosotros vamos absorbiendo de Dios, absorbiendo de lo que Él nos da, absorbiendo de lo que nosotros vivimos día a día a través de nuestra fe, y nosotros lo transmitimos al mundo, a nuestra familia, a nuestros amigos, al lugar donde estemos. Somos un reflejo, por eso somos cristianos, pequeños Cristo. Y eso es lo que deberíamos intentar hacer. Como dije antes, a veces nos sale, a veces no, pero luchamos para hacerlo. Un versículo para hablar de esto. Por heredad, dice el Salmo 119, 111, por heredad he tomado tus testimonios para siempre. Tomar los testimonios de Cristo, tomar ese testimonio, esa prueba, ese papiro, como se usaba antes, ¿no? ese escrito, y llevarlo al frente todo el tiempo que podamos, todo el tiempo que nuestras fuerzas lo den, y también transmitirlo hacia los demás. Y por último, punto número 4, la esperanza en el sufrimiento. La esperanza en el sufrimiento. Y como decíamos al principio, a pesar de que él estaba preso, a pesar de que había pasado por un montón de cosas, estuvo preso en un montón de lados, Efeso, Pasmo, Roma, un montón de lados, le pegaron un montón de veces, lo torturaron un montón de veces, muy cargado y muy agobiado por la vida anterior que Pablo tenía. Acuérdense que él perseguía a cristianos, entonces eso lo atormentaba muchísimo, y él seguía adelante, porque tenía su mirada puesta en Dios, ¿no? en su Salvador y lo que él había
experimentado que lo llevó a transformar su vida increíblemente. Punto número 4, la esperanza en el sufrimiento. Y dice el versículo 29 al 30, ya cerrando este capítulo, porque a vosotros os es concedido a causa de Cristo, no solo que creáis en Él, sino también que padezcáis por Él, teniendo el mismo conflicto que habéis visto en mí. Ahora oís que hay en mí. En otras palabras, está diciendo que no va a ser fácil, ¿no? Que ellos van a tener el mismo conflicto que habéis visto en mí. Así como yo fui perseguido y así como yo eh, eh, estoy sufriendo esto, no va a ser de color de rosa, no va a ser todo tan fácil. Hay un precio que pagar, hay un precio por seguir adelante y por hacer las cosas bien y por tratar de llevar esta causa del Evangelio adelante y el mensaje de salvación de un redentor que había venido. Y, y les está diciendo esto, les está diciendo, estén alertas porque van a pasar cosas, así como me pasaron a mí, les van a pasar a ustedes. Pablo menciona a los creyentes que se les ha dado no solo por creer en Cristo, sino también por padecer por Él. Este punto nos enseña que el sufrimiento es parte de la vida cristiana y tiene un propósito en el plan de Dios, lo que decía antes. Seguir a Cristo muchas veces no es fácil. Seguir a Cristo muchas veces es difícil. Es difícil. Pero sabemos que con Cristo tomado de nuestra mano, las cosas se hacen mucho mejor, mucho más livianas. Y ahí es donde crecemos. En la prueba, en la debilidad, es donde nuestro Dios se hace fuerte y pelea las batallas junto a nosotros. En medio de las pruebas podemos encontrar consuelo, fortaleza. Y al saber que el sufrimiento por causa del Evangelio es una oportunidad para identificarnos más profundamente con Cristo. Hace poco hablaba con alguien y hablamos de esto, ¿no? De cuántas veces Dios utiliza el sufrimiento en nosotros para poder transmitir a Cristo, ¿no es cierto? Eh, Tal vez algo que al mundo le suene raro. ¿Por qué Dios nos hace sufrir para poder transmitir? Sin embargo, los que tenemos el Espíritu Santo, sabemos que eso viene de Dios, ¿no? Para los que aman a Dios, todas las cosas le ayudan a bien, las buenas, las malas, y ahí aprendemos. Y ahí nos hacemos fuertes, y ahí podemos dar testimonio de Cristo, de su amor, de su gloria, para acercar nosotros a Él y para acercar a los demás a Él. La perseverancia en el sufrimiento nos acerca a Dios. Un versículo para cerrar esto, Romanos 8:18, pues tengo por cierto, muy conocido también, que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. Podemos sufrir un montón de cosas acá en la tierra y vamos a sufrir, pero tengamos presente, hermanos, que lo que vamos a vivir eh, no se va a comparar con la gloria que ha de venir, los maravillosos momentos que vamos a vivir cuando estemos en su presencia. Entonces, les dije que era rápido, es casi un resumen. 4 puntos claves. En primer lugar, la alegría de la comunión y cómo estar en comunión nos trae alegría. Pablo le hablaba de esto a la iglesia de los Filipos, de los filipenses. En segundo lugar, la confianza en la obra de Dios, a pesar de todo lo que pase. La confianza en la obra de Dios no se pierde, siempre continúa. Alguien me dijo una vez, la obra de Dios va a seguir con vos o sin vos. La obra de Dios siempre prevalece y Él la va a perfeccionar hasta el día que venga. Punto número 3, la importancia de la unidad y del testimonio. La importancia de estar juntos, de pelear juntos. Acuérdate lo que dice 1:27, firmes en un mismo espíritu. Firmes en un mismo espíritu para poder combatir las acechanzas de afuera, del diablo, que vienen de afuera y que combaten con nuestra iglesia, con nuestro grupo, con nuestro testimonio. Y 4,
la esperanza en el sufrimiento. A pesar de todo lo malo que podamos vivir, a pesar de situaciones graves, dudas, temores y un montón de conflictos familiares, económicos, recordá que siempre Dios tiene un propósito para eso. La vamos a pasar mal, es muy probable, vamos a derramar lágrimas, es muy probable, pero Dios siempre está ahí para curar nuestras heridas. Y esto es lo más importante. Y que nada de lo que vivamos en esta tierra se compara con lo maravilloso que vamos a vivir con Él. Conclusión rápida del capítulo 1 de Filipenses. Lo que anoté yo, ustedes pueden sacar sus propias conclusiones. Nos da una perspectiva alentadora sobre la vida, porque tuve que poner esto sí o sí, porque a pesar de que Pablo está en esa situación y a pesar de todo lo que vivió Pablo, él nos da una perspectiva alentadora. Él nos dice que sigamos adelante, nos dice que van a venir cosas, que estemos firmes. Es alentador lo que nos dice. Nos llama a valorar la comunión con nuestros hermanos en la fe. Nos llama a valorar la comunión con nuestros hermanos en la fe. Aunque no tengas ganas, aunque muchas veces estés cansado, estés sin ganas de juntarte, o mismo de hablar, mismo de mandar un WhatsApp, un audio, es importante valorar la comunión que tenés con tus hermanos, con nuestros hermanos. Es importantísimo ir a la iglesia, vernos las caras. Eh, Esto trato yo de inculcárselo a mis hijas, ¿no? Nosotros tenemos que hacer 120 kilómetros a Buenos Aires para ir a la iglesia todos los fines de semana y la discusión de todos los domingos es por qué nos tenemos que levantar a las 7 de la mañana para viajar, ¿no? Y es importante hacerlo. Tengas o no tengas ganas, tenés que hacerlo, porque hay que valorarlo, porque es ahí donde crecemos, es ahí donde estamos en grupo, donde nos fortalecemos y donde Dios nos usa para bendecir a otros. Tercer punto, nos alienta a confiar en la obra perfeccionadora de Dios en nuestras vidas. Dios va a continuar, está trabajando en nosotros y va a continuar en nosotros a través del Espíritu Santo, a través de su palabra, en cambiar nuestra vida, en cambiar nuestro corazón y nuestra manera de pensar. Y por último, nos alienta a vivir con unidad y mantener una actitud esperanzadora, diría ahí, esperanzadora, incluso en tiempos de sufrimientos. Como decía lo último, incluso cuando estemos sufriendo, cuando estemos mal, es ahí donde Dios nos va a empujar con esta esperanza. Reflexión. Podemos vivir de una manera digna del Evangelio y ser luz en el mundo. Podemos vivir de una manera digna del Evangelio y ser luz en el mundo, demostrando el amor y la fidelidad de Cristo en todo lo que hacemos. Y vaya que sí podemos, ¿no? Porque si pudo el apóstol Pablo estando preso, nosotros estamos libres, tenemos libertad de expresión, gracias a Dios, tenemos que vivir de una manera digna del Evangelio. Tenemos que poder vivir de una manera digna del Evangelio, con lo que tenemos, con los recursos que tenemos. Poder ser de bendición a los demás, poder juntarnos en una iglesia, poder hacer cosas que en otros países no se pueden hacer. Tenemos que vivir de una manera digna del Evangelio y ser luz en un mundo que cada día está más oscuro. Como dije al principio, repaso fugaz, algo muy rápido del capítulo 1. Después, la semana que viene seguramente vamos a ir con otro capítulo. Lo más probable es que sea muy parecido a este, pero creo que hay un montón de cosas para pensar, ¿no? Y como dije al principio, los invito a que ustedes puedan leer el capítulo, o todos, y sacar sus propias conclusiones, porque el libro de los Filipenses está muy bueno. Gracias por escucharme y bueno, que Dios bendiga su palabra.